Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Les comentaba cuando apenas iniciamos el programa que íbamos a estar conversando con Gladys Polán. Ella es arquitecta, madre, concejala por el municipio de Tigre, por el Frente de Todos. También es presidenta de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo del Honorable Consejo Deliberante y secretaria legal y técnica del Partido Justicialista de Tigre. Ya la tenemos en línea, un placer saludarte, Gladys. Aldo Gamba, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Aldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y como siempre muchas gracias por acercarme a la gente. No, por favor, Gladys, gracias a vos por atendernos y por darnos estos minutos con esta entrevista. La verdad que lo que quiero primero, antes que nada, es, ya sabemos que sos arquitecta, sabemos que sos concejala, sabemos que sos secretaria legal y técnica, pero quiero que te presente quién es Gladys Polán persona. Quiero que la gente te conozca. Bueno, qué pregunta. Bueno, primero soy mamá, tengo 6 hijos, soy tigrense por adopción, milito desde los 22, 23 años en el Partido Justicialista, más que filosofía de vida es una causa. ¿Qué más? He estudiado en la universidad pública, soy defensora del sistema público de educación, sobre todo el universitario. Vivo defendiendo todos y cada uno de los derechos que nos hermanan las mujeres, sobre todo argentinas, y soy eso, soy un poco de todo eso. Gladys, siendo arquitecto, donde uno puede pensar, la verdad que es un rubro que por general se puede trabajar muy bien, y entendiendo, digamos, lo que es el barro de la política, a lo que lleva la gestión pública. ¿Por qué te iniciaste en política? ¿Por qué me inicié en política? Mira, en realidad yo tenía una familia politizada. Mi padre era militante radical de izquierda y a mí me atravesó la vida muy joven, a los 17, 18 años, el peronismo, su filosofía, el amor que le tengo a esa figura incondicional que para mí es mi estrella, que se llamaba Perón. Y ejercí la política universitaria. Estoy casada, mi marido es sindicalista, mi casa es prácticamente una unidad básica y por sobre todas las cosas considero que de todas las ciencias, la ciencia madre es la política. De una buena política se desprenden todas y cada una de aquellas cosas que tiene el quehacer de la vida de las personas. Y pienso que si bien todos hacemos política, hasta aquellos que dicen no quererla y no hacerla, las que la llevamos como en el corazón tenemos una obligación. Y es algo, la militancia es algo de lo cual uno no se puede apartar y no te pueden jubilar y lo vas a hacer donde sea, cuando sea. El que le picó el bicho de la política rara vez se va. Ahora ahí, Gladys, me hablaste de compromiso moral y me la dejaste picando, y te la voy a hacer la pregunta. ¿Se puede hacer política sin comprometer los valores morales? Mira, primero habría que definir lo que es la moral, ¿no? O sea, la moral es algo que tiene una valoración personal. Y te voy a contestar con una frase que decía Perón: para ser un buen político, primero hay que ser buena persona. Y eso es parte de la moral. Y eso es algo que trato de hacerlo a diario, ¿no? Digo trato porque, bueno, está la valoración personal. Para mí está bien, para otros estará mal. No digo que lo hago, ¿no? Esa es la cuestión. Vos me nombraste a Eva Perón. ¿Quién te puede decir algo con respecto a que no sea bueno de Eva Perón? Digamos, me dijiste radical de izquierda, yo te puedo decir centro derecha, UCD, no importa el partido. Pero nadie puede decir algo malo en contra de Eva Perón. Ahora, esa política, esa semilla que a vos te llegó, y como mencionabas, se te fue tan adentro que hoy ya hacer política lo tenés, es un compromiso moral. ¿Sentís que esa política, la política de Eva Perón, después de tantos años, entendiendo que las cosas cambian,
entendiendo que estamos en un mundo que totalmente diferente, distinto, una sociedad totalmente distinta. Pero esa semilla de Eva Perón, ¿la ves reflejada hoy a través de alguna imagen política? Mira, Evita es algo que entró en el corazón de todos. Evita en sus principios de su vida era muy mal vista. Evita, la que conocemos hoy, no era la de ese entonces. Lo era para aquella clase que estaba desclasada, que venía de ese sector. Y comprendía su dolor, porque ella lo había padecido y vivido. También Perón. No hay una persona que vos podés decir, Evita es única, es irrepetible, y como te dije hace un rato, es una estrella a alcanzar, ¿no? Evita era una persona que no tenía horario del día para dejar de trabajar por sus cabecitas negras, sus descamisados, sus hijos, los hijos de la vida. Ahora, yo no creo que haya una persona como ella, pero sí ella sembró en el corazón de todas las peronistas una parte de ella. Y Evita está en todas. Está en la que ayuda al pobre, está en la que enfrenta la oligarquía, está en la que convence, está en la que le pide a Dios que le abra los ojos para ver más el dolor y poder equilibrar más. No está en una, está en todas. Ahora, esa Evita que vos mencionabas es la que genera un tipo de política, por eso yo te preguntaba, en donde el político justamente tiene una herramienta de transformación en las manos y no persigue beneficios propios, sino persigue justamente beneficios comunes, jamás el interés propio. Y lo que estamos acostumbrados a ver, por lo menos en los últimos años, de un gobierno, de otro gobierno, no importa, digamos, el color político, es que hay muchas miserias en el fango de la política, hay muchas miserias en las personas que en definitiva se terminan disputando un lugar de poder, pero no un lugar para poder transformar la realidad de la gente y que pueda vivir mejor. Y de ahí te quiero preguntar, yo sé que vos venís con un tema en el Consejo Deliberante por una licencia que se produce a través de Florencia Mosqueda, y vos, ferviente luchadora de la paridad de género, tratando de que esa banca la ocupe Vilca Sosa. ¿Qué resultado hubo hasta este momento? ¿Qué sucede con esta situación de paridad de género? Porque no es una cuestión solamente, además de que haya la mitad de cantidad de hombres y la mitad de cantidad de mujeres, sino de que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres también. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Mirá, te acabo de decir, provengo de un partido que entre las cosas que hizo por la mujer y la dignidad propia de nosotras fue otorgarle el derecho al voto femenino. Y el voto femenino no fue solamente esa herramienta de poder discernir y elegir entre tal o cual, sino empoderó a la mujer, a tal extremo que la mujer de ese entonces podía hablar de política, porque tenía que votar. Y también fue la mujer la que llevó a sus hijos a votar, porque estaban en el seno de la familia. Y también fue ese derecho el que le permite al general Perón ganar su segunda elección con el 62%. También fue ese derecho que le confiere el partido al cual pertenezco a todas, partidarias y extrapartidarias, tener una imagen y una identidad propia. ¿Qué quiero decir con esto? Todas y cada una de nosotras dependemos de esa figura. Fíjate vos, a partir de ese entonces existieron senadoras, diputadas, después concejalas, después gobernadoras, después presidentas. Argentina tuvo hasta este momento 2 presidentas, Isabel Martínez de Perón, Cristina Fernández de Kirchner. La segunda reelecta, primer presidenta reelecta, hoy nuestra actual vicepresidenta. Eso es lo que ha hecho el partido al cual pertenezco. Esa semilla no se apaga más. Y todos los derechos de la mujer hay que defenderlos. Fíjate vos que en la época de Menem conseguimos, y lo que costó, el 30% de base. Seguramente las chicas jóvenes que me escuchan ahora dicen que mira esto, parece en el año de María Castaña. Sin embargo, se consiguió el 30% en la época de Menem. Después, en el año 19 llegamos a la paridad.
Nosotros en el 17 vimos el primer ejemplo de llevar una lista de paridad antes de la ley, elección del 17. 19 ley de paridad, pero ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Que cuando vamos a la ley, sobre todo la provincia de Buenos Aires, y me anticipo porque creo que el gobernador mañana va a presentar la nueva ley, ¿qué dice? Que hay que seguir el mérito, el orden de la lista. Ahora, el espíritu es claro, el espíritu es 50 y 50. Ese espíritu tiene que estar reflejado en el Consejo. Por eso hay que pedirle a los hombres, a lo de todos los partidos, que cuando esto se solucione, porque se va a solucionar legalmente, porque nosotras vamos a seguir peleando por nuestros derechos, cuando esto se solucione, mientras tanto, cumplan con el espíritu de la paridad. ¿Te puedo decir algo, Gladys? Sí. Primero que estoy de acuerdo con lo que estás mencionando, con lo cual te diría yo que la política, que es un instrumento machista, porque fue machista y sigue siendo en un punto un instrumento machista, la verdad es que si hay una paridad de género, no importa quién llegue en la lista, los hombres deberían dar el lugar, el espacio a una mujer para lograr ese equilibrio. Y lamentablemente es que la gente ve esta lucha por ocupar ese espacio, como te comentaba antes, y creo que ensucia lamentablemente al instrumento tan importante como es la política, en una cuestión de intereses personales y de poder. Viéndolo de esa manera, porque la gente lo siente de esa manera, vos sabés que la gente lo siente, vos sabés que el político hoy no importa del color, la ideología, el político hoy tiene una deuda con la sociedad de poder empatizar, de poder generar credibilidad, porque hay que hacerse cargo para que las cosas empiecen a cambiar. ¿Qué cosas tienen que cambiar para vos en la política argentina hoy? Mira, primero que no somos todos iguales. Primera cosa, ¿no? No se puede englobar y decir son todos así o son todos así, no somos todos iguales. Y cuando se generan ese tipo de cuestiones que te ponen en blanco y negro, queda expuesta la persona, ni más ni menos, quedas como desnudo, ¿no? Obraste así, obraste allá. Son situaciones límites que se podría decir de la vida política. Ahí queda la persona. Entonces, lo que hay que, me parece que lo que hay que hacer es agregarse cada vez más a las convicciones políticas. Y las personas que no la ejercen, pero que sí son fieles espectadores de lo que hacemos nosotros, empiecen a discernirnos. Lo que quiero decir es que no somos todos iguales. Por ejemplo, yo no me considero en ese staff, ¿no? No que sea autorreferencial. Muchísimos políticos que han dejado la vida por la política y por el bienestar general se han ido del país. Hemos tenido desaparecidos durante 7 años de gobierno de facto, hemos tenido luchas viscerales en el cierre de lista, ¿entendés? La lucha callejera en el Consejo Deliberante, en el tratamiento de las sesiones. Nunca fui diputada, pero me imagino que en la Cámara de Diputados y Senadores también. Hay peleas y peleas que no se ven, pero que insisto con esto, no somos todos iguales. Sé que estamos viviendo un momento dificilísimo del país, donde nos atraviesa un problema económico y por sobre todo un problema heredado global, que es la pandemia. Y además estamos atravesados todos por una tristeza común. Yo creo que cuando esto pase vamos a poder ver a los políticos distintos, o tal vez nosotros, y me refiero a nosotros votantes, tengamos que ver y exigir a los políticos distintos. Estamos en una situación difícil y en una situación de quiebre y de conciencia política, sobre todo, de un lado y del otro. Yo tomo lo que decís vos y inevitablemente mientras vos hablabas yo pensaba hasta la visualizaba, la grieta, ¿no? La famosa grieta que se instaló en los últimos años, ese término, ese concepto. Y al mismo tiempo también pensaba en una nota que tuvimos hace poquitos días con un alto jefe de la policía, donde también le decía lo mismo que vos, no somos todos iguales, cuando la gente no cree en la policía, decía, pero no somos todos iguales. Yo lo que digo es que no son todos iguales, lo que sí sabemos que un árbol que cae hace más ruido que 1000 árboles que crecen, y que
hay que tener un poquito más de empatía, quizás la política, quienes hacen esta política con la gente, con las necesidades, con la escucha, y creo que es parte de la semilla que hablábamos al principio de la ideología de Eva Perón, o sea, acercarse a la gente, escucharla, evaluarla, no mentirle, mirarla a la cara, algo que por lo que sé vos hacés, vos caminas mucho, vos te desnudás de alguna manera en el fango con la gente, pero falta todavía, y esto lo digo como comunicador y lo recibo todo el tiempo de la gente, falta Gladys, credibilidad, falta, y espero que esta pandemia, esta situación donde nos transformó a todos, en lo personal, en lo social, haga también de que los políticos puedan tener o leer esta sabiduría de transformarse un poquito también y estar más cerca de la gente, con palabras claras, con una llegada transparente hacia la sociedad. Te quiero hacer una pregunta. Después de la pausa, ¿te quedás con nosotros para conversar todo el programa? Sí, me quedo, sí, por supuesto. Porque me interesa que toquemos varios temas más. Hacemos una introducción, nos vamos a la pausa. Vos te quedás del otro lado escuchando a Gladys Polán, concejala de Tigre. Vamos a estar hablando de todo, no tiene miedo a nada. Y quiero que me cuentes cuando volvamos de la pausa de Ciudad en 15 minutos. ¿Me contás eso? Dale, buenísimo. Sí, nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Corazón caliente y ansias de triunfar, en Shanghái me condenó a cantar sobre sus curvas peligrosas. Yo soy bien consciente, es ilícito este amor animal, y vamos a escaparnos ya a donde el aire solo huele a sal. Ya lo sé, su terciopelo es un volcán, sus padres nunca entenderán que quiere ser la number one. La noche no se va a acabar, su piel dorada make a move, es una chica Hollywood, indomable superstar. Chica Hollywood, chica Hollywood, chica Hollywood, Hollywood, baby. Quiero embarcar, también naufragar en su velero salvaje y encadenarme a sus caderas perfectas para siempre. Ya lo sé, su terciopelo es un volcán, sus padres nunca entenderán que quiere ser la nam. Los personajes que ya conoces bajo otra luz están en Animate. No te vayas. Bueno, regresamos 19 horas 32 minutos y seguimos conversando con Gladys Polán, que antes de irnos a la pausa le decíamos que nos cuente un poquito lo que es Ciudad en 15 minutos. Escuchado porque es un concepto que la verdad es muy bueno. Y antes de eso, antes de empezar a hablar de 15 minutos, vos sabés que me quedé pensando, que escuchaba. Hola, ¿me escuchás ahí, Aldo? Sí, perfecto, Gladys. Está. Bueno, me quedé pensando todo lo que dijiste en este ratito que estaba escuchando esta canción, y nada más que esto, y después te contesto la de 15 minutos, es decirte que la grieta siempre existió en Argentina, existió desde hace más de 200 años. Prueba de eso es que surge el peronismo el 17 de octubre, como una necesidad de empezar a equiparar esa desigualdad. Desigualdad que la seguimos trabajando todos y cada uno de al menos de los políticos que albergamos a este tipo de política, valga la redundancia,
filojusticialistas y que pensamos en que debemos trabajar siempre por el tratamiento de la equidad, por tratar de reducir la desigualdad. Nada más que esto te quería aclarar. Te quiero responder algo, Gladys, con respecto a eso. Primero, que coincido en lo que decís, y la grieta tampoco es un fenómeno argentino, digamos, un fenómeno humano. Lo que sí creo y estoy convencido es que lo que vive la Argentina es un problema cultural muy fuerte, en donde, ¿viste el espejo retrovisor cuando venís en el auto que te sirve para ir hacia adelante y cada tanto mirar para atrás? Me parece que en Argentina culturalmente nosotros estamos mirando el espejo retrovisor. Pasan los años, pasan las décadas, pasan los gobiernos y no estamos aprovechando las oportunidades de poder cambiar realmente. Insisto con esto, no me importa el partido político, no me importa el espacio político que lo haga. Lo que digo es, estamos perdiendo oportunidades enormes. Yo tengo 44 años, tengo un hijo de 6 años, y papá de un nene de 6 años, donde todo el tiempo trato de ver qué futuro le puede quedar a mi hijo en la República Argentina. Y esta grieta, que como vos bien decís, tiene 200 años y nace con el hombre, porque nace con la soberbia, con el ego, con el poder. Quizás soy ingenuo, permitímelo, pero quiero pensar de que vamos a ser lo suficientemente inteligentes en algún momento para empezar a mirar todos hacia adelante, para empezar a hablar en un mismo lenguaje, que es el lenguaje de la transformación, que es el lenguaje de generar puestos de trabajo, que es el lenguaje de una educación más importante, que es el futuro real. Así que simplemente contestarte con esto y vamos con Ciudad de 15 minutos, que me encanta la idea. Bueno, voy con la ciudad de 15 minutos, pero tenemos buena educación en Argentina. Sigo, la ciudad de 15 minutos. Mira, la pandemia, estos 7 meses nos ha puesto en jaque muchos conceptos que venían dándose lentamente y los aceleró, y otros hábitos sabemos que no los podemos tener más, y también han surgido nuevos hábitos, ¿no? Uno de esos conceptos es empezar a tener todo con cierta proximidad. O sea, si yo logro resolver que la ciudad esté próxima, uno dice 15 minutos por una situación métrica, podemos ahora 15, 20 minutos y resolver la cuestión laboral, la cuestión institucional, la cuestión educativa, la comercial, albergado eso en un espacio donde invite y sea dentro del marco de la ciudad saludable, estamos viviendo con otra calidad de vida. Sumado a eso, tenemos que hacer un fuerte análisis y una fuerte política pública que se está dando en el marco de la vivienda digna, ¿no? Eso que nos decía la Constitución argentina, eso que teníamos como un derecho, bueno, hoy pasa a ser, además de un derecho, una necesidad. O sea, tenemos que pensar en ciudades, cuando recién lo decía políticamente, ¿no? Voy a trabajar por reducir la desigualdad. Bueno, urbanamente es eso. Urbanamente es decir, la ciudad tiene que tener cierta proximidad para reducir la movilidad y para mejorar la calidad de vida en todo su conjunto, ya sea la ciudad en sí, las calles que yo transito, la cantidad de árboles, la calidad de vivienda. Fíjate vos, hoy se puede trabajar desde la casa al menos un día por semana. Bueno, eso es un cambio que ha venido y seguramente para quedarse. Pensaba mientras vos decías esto, el tema del teletrabajo, justamente lo que vos nombrabas recién, como de alguna manera, y lo discutíamos también en otro programa, aceleró este proceso de cambio que seguramente, naturalmente, se podía dar dentro de 7 o 10 años. Lo tenemos hoy a través de la pandemia, donde muchísimas personas están trabajando desde la casa y esto llegó para quedarse. Este concepto, esta idea, yo no tengo ninguna duda que llegó para quedarse. Ahora, ¿qué tan viable es? Y acá tomo, digamos, quizás como una foto, como un modelo de esta idea también Cava, cuando empezó a diagramar las bicisendas, las ciclovías. La gente puede estar movilizándose también ahora en la provincia de Buenos Aires a través de diferentes medios, un monopatín o bicicletas que se toman en un lugar, en una posta y se dejan en otra. ¿Cómo te imaginas vos que a través del municipio de Tigre, que es donde vos trabajás y representás,
se puede empezar a dar esta idea y este concepto de ciudad en 15 minutos, que no es tan fácil? Mira, te cuento, nosotros, tengo la suerte que el intendente me ha permitido desde mi rol de concejal trabajar con el área de planificación urbana, y nosotros estamos trabajando en este concepto de ciudad de 15 minutos, y hemos proyectado toda la toda la ciclovía en todo el territorio. Hemos hecho un trabajo en conjunto que lo estamos ahora haciendo de forma participativa para que el vecino lo empiece a comprender y aceptar que las calles también tienen que estar diseñadas, o sea, el lugar de la ciclovía, el lugar del auto, el lugar del camión, en el caso que circule, y el lugar del espacio arbóreo. Tenemos que empezar a cumplir con los índices que nos pide la ONU. Hoy en el Consejo se aprobó un proyecto que fue de mi autoría, donde se aprobó la primera planificación arbórea territorial en Tigre. O sea, eso ya es un avance. Las ciclovías están en este estudio, y el tema de la ciudad policéntrica también. O sea, ¿qué te quiero decir? En Tigre no solo la tomamos como teoría, sino que la estamos llevando a la práctica. Lo que sí no nos podemos olvidar es de los vecinos. Los vecinos son tan importantes como el proyecto urbano en sí. Sin el aval del vecino es imposible de pensar en una ciudad del futuro, pero sí lo estamos trabajando. Me alegro escuchar esto que decís, ¿no? Digamos, que tener el consenso de la gente, tener, digamos, el consenso del vecino, trabajar esta idea, digamos, más allá que sea de autoría, trabajarlo con el consenso de los vecinos, porque claramente después vas a tener una mayor aceptación y mayor disfrute después de lo que se pueda generar. Pero amplía un poquitito del programa de Arborio que vos comentabas recién. Sí. El plan de arbolado territorial es un plan que, bueno, tardamos porque trabajamos un equipo interdisciplinario para armarlo. Tardamos aproximadamente 3 meses en escribirlo, porque, bueno, estudiamos todas las leyes y ordenanzas, no solo de Argentina, sino de América Latina y algunas del mundo, con el aporte de personas especialistas en la materia, ¿no? Y tratamos de plantear un arbolado público territorial, y ahora es más. Hola Gladys, me parece que la perdimos a Gladys, no sé si me estás escuchando. No, me parece que entonces la perdimos a Gladys. Ahora te pido, Suárez, si la tenés en línea o volvemos a intentar comunicarnos con ella. Solamente les quiero comentar a la gente que este plan arbóreo que comentaba Gladys recién es la punta de lanza de un proyecto para trabajar con los índices, como ella mencionaba recién, de cuidado del medio ambiente. Gladys, estás de vuelta con nosotros, todavía has ido. Sí, se cortó. No pasa nada. Sí, estamos acá. Sí, primero es contarles, bueno, a los vecinos y vecinas que, bueno, que la Organización Mundial de la Salud nos pide 3 árboles por persona y de 12 a 15 metros cuadrados de verde público por habitante. Acá Tigre se ha trabajado mucho a lo largo de muchísimos años, nos falta un poquito. Esa es la verdad. Y también hemos definido lo que es una especie arbórea, que consiste en una especie arbórea, qué árboles van en líneas verdes de vereda o en plazas, en parques, y porcentajes. ¿Porcentajes para qué? Para que pueda empezar a tener una cuestión paisajista. Tampoco nos podemos olvidar del concepto de la belleza, ¿no? Entonces, bueno, incluimos un montón de especies autóctonas y otras que arrancaron siendo exóticas y que con el paso de la historia empezaron a ser deltaicas y pasaron a ser autóctonas también. Entonces, el plan es amplio, y también empezamos a plantear el uso de las terrazas verdes, si es que no llegamos con el espacio verde domiciliario, ¿no? Del lote o del edificio, del emprendimiento que haga, de la obra en cuestión. Entonces, ¿Y está pensado algún tipo de beneficio, Gladys, para aquellos edificios, consorcios, me imagino yo,
que sean proclives a una terraza verde. Me imagino que también del lado del municipio poder ayudarlos a desarrollar ese espacio verde. Exactamente, está planteado así, con determinado qué es una terraza verde técnicamente, qué elementos la componen, y para que empiece a empezar a usarse y propagar y empecemos a tener una ciudad más verde de la que tenemos. Esto también empezó a ser un fenómeno y un efecto post-pandemia, porque antes no pensábamos en estos índices. O sea, todo tiene que ver con la calidad de vida. Totalmente. La nueva calidad de vida. La nueva calidad de vida. Y creo que sí, que la pandemia nos viene a proponer a nosotros un paradigma nuevo, ¿no? A todos. Un paradigma de vida nuevo donde tenemos que entender qué es lo que necesitamos y cómo vivir a partir de ahora. Pensando en Ciudad 15 minutos y todo lo que nos contaste, pensando en este plan Arborio que también contaste, te voy a hablar de inseguridad, te voy a hablar de lo que es violencia. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué proyectos presentaron o está presentando, está trabajando el municipio? Un municipio que fue uno de los líderes al principio, hace muchos años, de instalar cámaras urbanas, cámaras públicas para justamente controlar el delito. Pero la gente también necesita eso, ¿no? Necesita salir de su casa y poder disfrutar de ese espacio verde que vos hablabas, poder llegar en 15 minutos a su lugar de trabajo. Hay una restricción muy importante que es este miedo, ¿no? El miedo a que te pase algo, el miedo a que te maten, el miedo a la violencia de género, que ha crecido muchísimo, seguramente vos tenés los números también, pero creció muchísimo en este momento de aislamiento, hay muchas más denuncias. Naturalmente se fueron dando de mujeres golpeadas. ¿Cómo ves vos el tema de la inseguridad? Mira, yo lo que voy a contestar acá en el municipio de Tigre, como vos dijiste, nosotros fuimos el primer municipio en el tema de cámaras de seguridad. Realmente el intendente es una persona que está permanentemente ocupada con este tema. Cada vez tenemos más cámaras, cada vez las cámaras son más sofisticadas, tenemos las que definen los mapas calientes en el momento. También tenemos cámaras especiales y ubicadas en lugares específicos para determinar rostro, como están en el Capital Federal. O sea, todo lo que para el ciudadano sea vivir más tranquilo y vivir mucho mejor, acá nuestro intendente se ocupa. De hecho, que el delito de robo de auto bajó muchísimo, por suerte, ¿no? Sí, también estamos viviendo un marco difícil económicamente y difícil en el término de la pandemia, y el encierro y el aislamiento a veces no es un buen consejero. Pero sinceramente acá en Tigre realmente seguimos teniendo, no sé si hoy por hoy es la primera ciudad, pero sí el intendente es una persona que se ocupa permanentemente de que este índice no suba. Gladys, escuchándote hablando del encierro y lo que genera, ¿no? Digamos, vamos a tocar algunos temas más que tienen que ver con el regreso a clases, el impacto que tuvo, digamos, este aislamiento social en los chicos, en los menores. ¿Tenés alguna crítica? Cuando hago crítica me refiero a criticar, pero para construir, digamos, para aportar a la gestión de Alberto Fernández. Claramente, digamos, un gobierno incipiente donde lo atravesó un fenómeno histórico, eso no cabe ninguna duda, donde nadie en ningún país del mundo, ni siquiera en aquellos países mucho más desarrollados que Argentina, sabían y supieron cómo empezar a gestionar este fenómeno. Pero sí, Argentina se destacó, por lo menos por un proceso de aislamiento muchísimo más largo, comprometiendo quizás más la economía y yo te diría en un punto también a la salud de la gente, aunque la idea era cuidarla, pero mi punto de vista es que muchas veces la comprometió en exceso. Esta es una crítica de la forma en que el gobierno gestionó al principio y como lo está haciendo hoy, después de 7 meses. El presidente Alberto Fernández tiene una sola meta, que creo que es la más importante, que es la de preservar la vida de todos y cada uno de los habitantes de la República Argentina. Él, cuando nos habló en su momento del aplanamiento de la curva, fue para poder dotar a los hospitales
y no ver y padecer lo que pasó en muchos países, lamentablemente, de América Latina. Nosotros no lo hemos vivido, y poder empezar, desgraciadamente, vamos a tener pérdidas de vida, es desgraciado porque no se puede controlar. Hoy por hoy no se lo está estudiando todavía el fenómeno a ver de cómo se puede abordar, pero lo cierto es que con las herramientas y con la experiencia que había hasta ese momento, el presidente de la Nación toma esta medida de preservar la vida y la salud de todos, y él hace una estrategia a largo plazo que fue primero un aislamiento largo, paralelamente dotar y crecer y hacer nuevos hospitales. De hecho que nosotros en hospitales no tenemos problemas. Y te voy a dar un dato de Tigre, que el otro día estuve hablando con el secretario de Salud, acá en Tigre, y no digo que esto pasa en toda la República Argentina. En Tigre tenemos un 5% menos de muertos comparado con el año calendario. Sumado todo, ¿qué quiero decir con esto? Y hablándolo con él, ¿no? No hubo, se redujo la tasa de mortalidad en vías respiratorias, era paradójicamente lo que vivimos, y en accidentología. Ese número es cierto, ese número también lo teníamos nosotros a nivel nacional. De hecho es un número que el Ministerio de Salud lo ha publicado, y es razonable y es sentido común, de que si la gente no sale a ningún lado, claramente haya menos accidentes de tránsito, que es uno de los motivos principales de muertes en Argentina, que haya hasta quizás, en principio hasta la curva lo mostró, menos índices de determinados tipos de delitos, lo decía el ministro Sergio Berni también, con el Ministerio Público Fiscal. Entendemos eso. Ahora, al principio, cuando no había contagios directamente, después empezaron a haber muy pocos contagios, en un momento empezó a crecer, había 100 casos por día, el confinamiento era totalmente estricto por un tema de generar un sistema de salud público fortalecido para ver que pudiera tener esta demanda que vos mencionás. Pero lo cierto es que hoy, cuando estamos en el pico, la gente está en la calle más que nunca, cuando quizás al principio se podría haber liberado un poco más la economía para que el impacto no sea tan recesivo. Yo sé que estoy hablando hoy, 7 meses más tarde, yo soy consciente, pero a los 2 meses o 3 meses, no hubo ahí un poquito de falta de timing. Se me ocurre preguntarte eso. Mira, no, porque en economía se siguió trabajando. De hecho, se arregló la economía a nivel internacional, arregló el ministro de Economía Guzmán, con el acuerdo con los fondos acreedores, y después está muy cerca de arreglar con el fondo. Realmente se siguió trabajando la economía, insisto con esto, en una pandemia inédita, que, a decir verdad, es la 5ª pandemia en los primeros 20 años que va del siglo. Esta es la primera global, pero esta es la 5ª. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y ojalá me equivoque. Lo más probable es que tengamos una 6ª. Entonces, en algo inédito, en algo que no se conocía, preservando y protegiendo la vida de todos, sabiendo, como lo ha dicho Alberto siempre, que él puede levantar de las cenizas, porque de las cenizas económicas ya nos hemos levantado muchas veces, y trabajando a la par en eso, que ha pasado así como una ráfaga el arreglo de la economía y los acuerdos de la economía a nivel internacional para poder crecer. Es simplemente darnos un poco más de tiempo y ver cómo se resuelve el problema candente que tenemos hoy de la economía. Pero no lo hubiese resuelto, no me imagino a Argentina, como hemos visto, con la cantidad de muertos y de la manera que hemos visto en América Latina, hubiésemos sumado otro factor. Estoy totalmente convencida que lo que se ha hecho es lo correcto, y veníamos con un problema económico. Heredamos una deuda enorme, 50.000 millones de dólares que nadie sabe dónde está, pero lo que sí sabemos que hay que pagarle con intereses. Entonces, la economía no viene quebrada por la pandemia ni a raíz de este gobierno, la heredamos y la está manejando el presidente y el ministro de Economía de la mejor manera posible, y insisto con esto, sumado a una pandemia. Ya, ahí me hice recordar a Tato Bores, que seguramente vos lo escuchabas, lo veías,
y lo siguen dando en el canal Volver, un tipo que tenía una dialéctica terrible, y me acuerdo de un monólogo de él que decía, la culpa siempre tiene el otro, ¿no? Esta cuestión de heredar, que uno tiene un poco de memoria y, como decíamos antes, mira por ese espejo retrovisor, te vas a dar cuenta que por lo menos en los últimos 70, 80 años en Argentina la deuda siempre fue creciendo, digamos, no importa, seguramente un gobierno la aceleró un poco más, otro un poco menos, pero somos un país donde por lo menos los últimos 50, 60 años seguimos endeudándonos a tasas chinas, pero no producimos a tasas chinas. ¿Qué opinión tenés con respecto al regreso a clases? ¿Sí o no? Espera, primero te voy a contestar lo de la deuda. ¿Sí? Dale, vamos, sí. Me gusta. Me gusta, dale. Mirá, puedo decir que no, que mira para atrás, yo déjame, me encanta la historia, si no, no puedo entender, si no sé la historia no puedo entender cómo voy a... Pero no podés caminar hacia adelante mirando para atrás todo el tiempo, Gladys. No, todo el tiempo no, pero vos dijiste, citaste 70, 80 años. Sí. Y claramente te fuiste al 45. Bueno, 45, justamente es una época donde estábamos muy bien en realidad. Bueno, en el 45 Perón paga una deuda contraída 100 años. Pero hay un contexto geopolítico, muy favorable para Argentina. No, déjame contestarte. Obvio. Hoy, el gobierno próximo saliente hace un año, o sea, historia reciente, también nos deja una deuda hace 100 años. Qué paradójico, ¿no? En lo que hace 70, 80 años no teníamos deuda externa. Isabel Perón se va del gobierno con una deuda externa de 7.600 millones de dólares, con un índice de desocupación del 5%, por ejemplo. Y eso no fue hace 70, 80 años. Entonces la deuda en realidad fue contraída por el gobierno de los militares. Un poco de historia, nada más para ubicarnos. Y de ahí en más empezamos con este problema de la deuda que es sofocante. Néstor Kirchner, hoy se cumplen 10 años de su desaparición, se saca la deuda con el Fondo Monetario. Insisto con este detalle, el presidente saliente de hace un año vuelve al Fondo Monetario y en el menos de 2 años nos deja, además de la deuda de hace 100 años, una deuda de 50.000 millones de dólares que hay que pagarlo en poco tiempo y que están haciendo una ingeniería para ver cómo se paga todo esto, cómo arreglar con el fondo, ¿no? ¿Sabes que la Argentina es como el país de la tarjeta de crédito? ¿Viste? Cuando vos decís, ¿cómo gastar? Porque todavía lo pago en cuotas, sin interés, ¿cómo no voy a comprar? Pero cuando te hiciste acordar, compraste tantas cosas que después se suman las deudas y no salís nunca de ahí. Entonces después vas y decís a la tarjetera, refinanciame porque no llego, y seguís contrayendo deuda. ¿Qué te generó la fecha esta del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, o qué te generó Néstor en su momento a vos como imagen política? Un hombre que se paró frente a la deuda, ¿no? Al Fondo Monetario y priorizó a la Argentina en su momento. No, fue un hombre que lo primero que recuerdo, bueno, una lástima que es una muerte joven, y como toda muerte joven uno le parece que es injusta, pero es la decisión de Dios, ¿no? Y es un hombre que volvió ese fervor a la política, ¿no? Si hay algo que hay que reconocerle a Néstor es eso, que cambió el país, que nos dio dignidad a los argentinos, sacándonos la deuda externa, por ejemplo, dando trabajo, colocando a la Argentina en el mundo. Claro que lo hicimos, y no fue hace tanto tiempo. Entonces, eso es lo que hoy recuerdo de Néstor Kirchner, un gran presidente. ¿Me respondes en un minuto cuál es tu punto de vista con respecto a la toma de tierras, tanto en Guernica, en el sur, en Entre Ríos? Sé que son situaciones distintas, pero lo que uno está viendo es que se está dando, ¿no? Esta situación de toma, de usurpación, más allá de después de cómo la política se mete, no se mete y quién se mete. Pero ¿cuál es tu mirada? Mira, mi mirada es que todo y cada uno de los argentinos tiene que tener su vivienda digna. Y que cuando el Estado, a lo largo de los años, no se lo da, mal se toma. No estoy diciendo que esté bien y que esté mal. Digo que, por ejemplo, ahora la ministra Bielsa
y conjuntamente con el área de acción social están preocupados y ocupados en dar la mayor cantidad de vivienda. Argentina tiene un déficit altísimo de vivienda y la verdad que hay que ocuparse porque es no solo está en la Constitución, sino es la dignidad del hombre tener su casa, porque su casa la familia, genera hogares y además incluye en el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Tenés tu casa, tenés que pagar la cuota, tenés que pagar la luz, el gas, los impuestos, incluye en el sistema. Entonces, obviamente no estoy de acuerdo con la toma. Sí, lo que creo que hay que hacer un plan de viviendas, como lo está intentando hacer la ministra Bielsa, un plan de vivienda y otros organismos provinciales también, por ejemplo Piso, un plan de viviendas dignas y que cada uno tenga su techo. Eso es lo que pienso. Me parece fantástico. La única observación que te puedo hacer y comentario conductor es que la política de un mensaje claro con respecto a la gente. Como comenzamos hablando, hay que atender las necesidades de los más vulnerables, no hay ningún tipo de duda, y hay que ser solidarios en un país donde muchas veces se dice que el argentino es solidario. Yo la verdad que creo que el argentino no es tan solidario, es reactivo, ¿no? Digamos, si fuera más solidario no podríamos tener los niveles de nutrición en el norte argentino y en otros lugares más. Pero sí que la política termine dando al ciudadano un mensaje claro, donde, como vos decías, no puedes usurpar una tierra, sí tenés que tener un tipo de solución, pero sí también tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber un trabajo. Esa vivienda tiene que significar un esfuerzo para cualquier tipo de persona, porque aparte también eso es dignidad. Gladys, 45 minutos de entrevista. Yo te agradezco primero que te hayas quedado después de la pausa, porque esto no estaba pensado. Me encantó todo lo que hablamos y te invito para un próximo programa porque me quedaron muchos temas más para conversar con vos. Cuando quieras, Aldo, cuando quieras. Charlamos, mira, fueron 45 minutos, se me fue el tiempo volando. La verdad que la entrevista divina. Espero haber acercando a la gente que tengan una imagen. Obviamente, como concejala que soy de Tigre, y la verdad que es un honor que el voto ciudadano me haya permitido llegar, y estoy agradecida por eso. Bueno, y estoy al servicio de la gente, y algo seguimos charlando en el momento que vos quieras y cuando tengas un rato. Dale, muchísimas gracias, Gladys, un placer realmente. No, gracias a vos, un beso grande. Hasta luego. Bueno, ya lo escuchaba, nosotros ya nos vamos. Pasaba Gladys Polán, concejala por el municipio de Tigre, pero una mujer muy interesante para conversar, una mujer de la política, donde vive y vibra la política. Martes próximo vamos a estar teniendo una entrevista, si nos acompaña Julio Piumato. Vamos a estar hablando del sistema judicial, vamos a estar hablando de cómo funciona, está colapsado o no está colapsado, va a haber protocolo para regreso para que la justicia vuelva a funcionar en un país donde la República no está funcionando como tiene que funcionar, y muchos temas más muy pero muy importantes. Te prometo una entrevista muy pero muy buena. Nosotros nos vemos dentro de 7 días con mucho más. Animate. Gracias, Florencia Reynoso, nuestra productora, a Sole Tuchilo, detrás de los controles, que hace magia como siempre, y a vos del otro lado por acompañarnos como cada martes. Chau, gente.